que se llama Elena, y esta es su hija, que son una protectora de animales. Les he invitado a venir porque últimamente las protectoras de animales también tienen muchísimos problemas para poder subsistir y para poder colocar, que es como ella me ha dicho hace unos momentos, y que le invitaría a que viniera aquí y me contara un poquito cuáles son los problemas que tiene la protectora, porque sé que aquí muchísimos vecinos tenéis animales, tenéis perritos con los cuales salís a pasear, pero también me gustaría que alguno quiere comprar un perrito, y a veces tenemos en las protectoras animales esperando tener unas casas de acogida. Los animalitos que están en las protectoras. Buenos días, Elena, cuéntanos cositas. Hola, buenos días. Pues yo os quería comentar la labor un poquito que hacemos Animals Help, que es recoger los animales abandonados que hay por la calle, tanto gatos como perros, incluso tenemos cerdos vietnamitas, todos los animales abandonados. Entonces nosotros no tenemos refugio y lo que hacemos es que funcionamos con casas de acogida. La gente que quiere tener un animalito en su casa, nosotros como protectora, con lo que sacamos de vender estas cosas, cubrimos todos los gastos y le buscamos adopción. Entonces es tenerlos en su casa hasta que les encontramos una casita definitiva. Luego también lo que hacemos con el dinero que recogemos es que a otras protectoras o asociaciones les ayudamos. ¿Cómo? Con donaciones de pienso, recogemos mantitas, sábanas, toallas. Ahora hace mucho frío y los animales por la noche en la protectora lo pasan fatal. Tener en cuenta que están en box y están en el suelo prácticamente durmiendo. Y luego también es que se puede ayudar de muchas formas. Se puede ayudar adoptando. Por favor, no compréis. Las protectoras están llenas de animales. No compréis, adoptar. Si no podéis adoptar, acoger, difundir. Las redes sociales son súper importantes. A la carrera se realizarán las inscripciones de la gente que va a venir a correr y nadar en la playa. Vamos a empezar, vamos a hacer la primera exhibición ya de cangú, que ya veo que tengo ahí a las chicas y chicos ya preparados. Así que cuando queráis, Amparo, Tania, cuando queráis preparar la clase, adelante. Pequeño, pero posiblemente se nos va a quedar más que pequeño. Minúsculo. Tres cajas. A todo el mundo es muy importante lo que estamos haciendo hoy. Mirar y luego al final ver todo el resultado. Ese es el resultado mejor. El poder hacer feliz a unas personas que no tienen nada en estos días de fiesta y que por lo menos durante una semana o dos puedan ir de solo, por lo menos con el estómago un poquito más lleno. ¿Se oye bien? Venga. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos los participantes, a los más pequeños, a los más mayores. Que sin vosotros esto no nos resulta. Así que venga, estamos preparados por ahí, voluntarios, de derecha a izquierda. Principios de noviembre, el Banco de Alimentos, que en este momento no es municipal porque no existe un banco de alimentos municipal del ayuntamiento, que supongo que se va a tomar nota y se va a gestionar también. De momento lo lleva Cáritas Parroquial y las Clavariesas de la Virgen del Carmen, que gestionan la iglesia, ¿vale? Y de momento todos los meses se está ayudando a esas familias necesitadas de este municipio. Pues bien, ese banco de alimentos supone una caja petitoria y una pequeña aportación de consumo que hace diariamente y mensualmente. Evidentemente, una caja petitoria de alimentos, para conseguir llenarla puede estar un mes. Con una caja así
un mes solamente se da de comer a un par de familias o tres. Por desgracia, los tiempos que corren hoy, la Pobla, y no solo la Pobla, todos los municipios y más de España, que estamos en época complicada, todos, y somos los más solidarios, porque a la hora de la verdad, España es la más solidaria y los valencianos más, de lo cual me siento súper orgulloso. Así que soy nadador y entonces quise, con mi esfuerzo, provocar en el municipio, en un día festivo, en la playa, qué mejor paseo que este magnífico que tenemos aquí. Qué mejores playas que estas que son aquí detrás. Fijaros la playa de bandera azul, cómo está hoy el mar. Parece que la gente solo se acerca a la playa en verano, cuando tenemos playa todo el año. Somos afortunados. Qué mejor que unir las asociaciones culturales que hay aquí, que son la comparsa Mora Alfa Arnals, que me lo están recordando, pero son muy importantes. La Falla La Platja, que es la playa que tenéis más cerca de la playa norte. La Falla Neptuno, que la tenéis más cerca de la playa sur. Junto con la pequeña aportación, porque quizás por un fallo de organización no ha sido mayor, del Ayuntamiento de la Pobla Farnás, pero han querido estar aquí y está el señor alcalde Enrique Palanca, que ahora invitaré a que suba y que esté conmigo. Además de la aportación y la ayuda desde la iglesia, con las clavariesas de la Virgen del Carmen, que han estado diciendo en todas las misas que la gente se acercara, que se iba a hacer un acto solidario, una buena causa, con el esfuerzo de cada uno. Qué mejor también que la Diputación de Valencia, a la cual represento, donde trabajo, que me siento muy orgulloso porque la Diputación, que parece la gran desconocida, es la que ha estado sacando a muchísimos municipios con sus ayudas y subvenciones en hacer carreteras, en ayudar a las asociaciones con subvenciones, etcétera, etcétera, y hoy también recauda los impuestos ayudando al ayuntamiento. Daros las gracias. Quiero pedir aquí, por favor, necesito los resultados para poder dar los trofeos. Me gustaría que hubiera un representante de cada una de las asociaciones, de las clavariesas también, de la comparsa, de las dos fallas, algún componente del Club Natación, el señor alcalde. También había gente de Podemos que han aportado también, de Paiporta, de Turís, que ha traído los alimentos, de la gente de Paiporta que ha traído un grapado, unas cajas gigantes de juguetes. Por favor, acercaros aquí, que se os vean las caras, que no seamos anónimos, que somos vecinos, somos conocidos. Venid aquí, por favor. Ir subiendo. Amparo, por favor, también. Amparo, que también ha brindado su ayuda. Por favor, venid de alguna chica también de la clase de Kangoo, que se ha ofrecido mientras estábamos haciendo las inscripciones. Por favor, aquí, aunque lo veáis así, es un buen nadador, es un buen deportista y además es agricultor y es el que ha conseguido traer 100 kilos de comida, que lo que no se reparta se dará al banco de alimentos. Eso, vienen por aquí Amparo y Tania, un par de representantes, profesoras de Kangoo, que también han ofrecido su esfuerzo. Per a que esta iniciativa tan noble arribi a bon port, sí que prenen nota del tema del banc d'aliments, encara que cadascú de la seva forma, la Càritas parroquial també està ajudant als demés, i ara també comunique que tenim una altra ONG en el poble que se diu Agua Pura, que té al costat de l'antic almacén de la cooperativa la seva base d'operacions, que també se pot col·laborar en ella. L'Ajuntament sempre estarà al costat d'aquestes associacions i d'aquestes iniciatives. Moltes gràcies, enhorabona als campions que ara vindran. Y hasta ahí que hay una boya roja. La boya está más para acá. Pues son pasos de la boya porque hay uno... La boya está en la esquina. En esta esquinita está la boya. La boya naranja. Me pongo yo aquí y me voy a vivir. Hay un chico allí de... Ah, sí, hay otra. Primero también, oye, qué bien que han venido estos, ¿eh? Hay un trozo, ¿eh? Aún no han llegado a la boya, Pues la es un barca buen aún no ha trocito, llegado. ¿eh?